Gramática española lección 26. Ser, estar y parecer. Verbo. Uso ejemplo. Ser. Características físicas y psicológicas, características permanentes. El tiempo. El cielo es azul. Juana es guapa. Yo soy español. Juana es bastante alta. ¿Qué hora es? Es la 1 / son las 2. Estar. Características físicas y psicológicas, características temporales. Ubicaciones, estar más en más nombre, estar más adverbios de lugar, el cielo está gris. Ella está feliz. Juan está triste. Ella está muy feliz. Madrid está en España. Jorge está en el trabajo. El libro está aquí. Parecer. Una descripción aproximada. Ese chico parece inteligente. Pareces un poco nerviosa. Esa chica parece muy simpática. Un poco, bastante, muy se puede usar con los 3 verbos para expresar una calidad o característica con una intensidad diferente. Ser y estar son 2 de los verbos más importantes del español. Siempre describen características de personas, animales o cosas. Cada verbo expresa estas características de diferente forma. Pedro es alto. María es guapa. El cielo es azul. La leche es blanca. Con el verbo ser las características son permanentes, no cambian. Estas características definen a la persona, el animal o la cosa. El cielo siempre es azul y la leche siempre es blanca. Pedro siempre es alto y María siempre es guapa. Con el verbo estar expresamos las características de diferente forma. Pedro está feliz. María está triste. El cielo está gris. La leche está verde. Ahora las cualidades o características no son permanentes, pueden cambiar. Son características temporales. Feliz y triste no definen una cualidad permanente de una persona o animal. Gris y verde no son los colores naturales de cielo y leche. Más ejemplos. El café de Panamá es muy bueno. El café en este bar, hoy, está bueno. Usamos el verbo ser para expresar una cualidad permanente que define a una cosa. El café de Panamá es famoso porque siempre es bueno. Usamos el verbo estar para expresar una cualidad en un momento específico. El café en este bar hoy está bueno pero mañana es posible que no. Ser y estar. La hora, para preguntar la hora en español, solamente usamos el verbo ser. ¿Qué hora es? Es la 1 / son las 2 / son las 11. Tenemos 2 formas, la forma singular, es, si es un número singular, y la forma plural, son, si es un número plural. Ser y estar, la forma gramatical. Todos los verbos en español tienen diferentes formas gramaticales. Las formas gramaticales indican la persona que habla y se expresan con diferentes terminaciones. Siempre tenemos diferentes terminaciones con los verbos para marcar quién habla. Además, tenemos diferentes pronombres personales que también marcan la persona que habla. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Las formas usted, ustedes significan lo mismo que la forma tú pero en un nivel formal. Los pronombres tienen siempre que coincidir con su forma gramatical del verbo. Ser y estar, expresar un lugar. Para expresar un lugar solamente usamos el verbo estar con esta estructura, estar más en más nombre. Ejemplos: el libro está en la mesa. Madrid está en España. Jorge está en el trabajo. Julio está en la playa.
También usamos estar más adverbios de lugar, el tren está aquí. El hotel está cerca. El gato está encima del sofá. Descripciones, verbo parecer. El verbo parecer es un verbo que también usamos para descripciones con un sentido diferente a ser y estar. Con el verbo parecer expresamos una característica psicológica o física de una persona que no conocemos bien. Es una descripción no exacta, esa chica parece simpática. El nuevo profesor parece inteligente. Pareces nerviosa. Podemos usar algunas palabras que cambian la intensidad de la característica que expresamos, un poco, bastante, muy. 3 expresiones de menor intensidad, un poco, a mayor intensidad, muy. Esa chica es un poco tímida. Guión. El nuevo profesor parece más. Estás muy nerviosa. Más. No podemos usar adjetivos o características positivas con la expresión un poco. Solamente adjetivos negativos. La niña parece un poco triste. Correcta. La niña parece un poco bonita. Incorrecta. Diferencia entre hay y estar. ¿Dónde hay un banco? ¿Dónde está el banco? En la primera pregunta, se pregunta la ubicación de cualquier banco. En el segundo, se pregunta a un banco específico, un banco en particular. Entonces, podemos inferir que hay se usa para preguntar sobre la existencia de algo y estar se usa para preguntar sobre la ubicación de algo en particular. Hay. Igual la existencia de algo. Estar. Igual la localización de algo particular. Al mismo tiempo, hay se usa cuando va seguido de sustantivos con artículos indefinidos. Una, unos, unas, con un artículo, que expresa una cantidad o sin artículos. Hay más o con barra más nombre. Ejemplo, ¿dónde hay dinero? Cantidad más nombre. Ejemplo, hay mucha gente aquí. Estar, el, la, los, las, más nombre. Ejemplos, ¿dónde están los niños?